Rafael Reyes Machuca. Yo nací el 7 de febrero de 1924, en Casadiche. ¿A qué edad se vino Con 3 meses. Vamos a empezar hablando de sus abuelos por parte... Los abuelos no he conocido ninguno, ni por ¿Ninguno? parte de mi padre ni por parte de mi madre. A ninguno, murieron cuando aquello de la gripe y de las enfermedades aquellas que vienen anteriores. Yo no he conocido ninguno. Aunque no los haya conocido, de los abuelos por parte de padre, ¿qué sabe usted? Pues yo no tengo referencia ninguna. ¿No sabe a qué se dedicaban? No sé a qué dedicaban. No he tenido nunca la cosa de preguntarle a mi padre ni a mi madre por parte de los suyos, que no vaya, que no tengo referencia ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Por parte de madre? ¿Los abuelos? ¿Tampoco los conoció? Tampoco he conocido. ¿Sabe algo de ellos? Pues yo no puedo hacer la referencia ninguna porque... ¿A qué se dedicaban? No, nunca. Nunca hemos hablado por parte de ellos, ni por parte de mi padre. ¿De sus bisabuelos? ¿Usted sabe algo? Yo no sé de mi abuelo, cuanto más de mi bisabuelo. Bueno, pues vamos a hablar de su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Francisco Reyes Pozo. ¿Dónde nació él? Yo creo que nació en Casadiche, de Sevilla, donde mismo yo nací. ¿Su padre sabía leer y escribir? Sí. ¿Le contó su padre algo sobre cómo aprendió él a leer y a escribir? No. Si él fue a la escuela... Entonces había menos escuela y menos aprendices y menos cosas de todo. Había menos, no había nada más que mucho trabajo y ya está, desde chico. ¿Qué le contó su padre de la infancia que él tuvo? Mi padre no me contó a mí nada porque mi padre no tenía tiempo, nada más de 9 hijos que tenía, de trabajar y para darle de comer. Ya está, porque vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué trabajo tenía entonces su padre? Mi padre trabajaba en el campo de carbonero, haciendo carbón, desmontando monte y haciendo carbón. Pues cuénteme en qué consiste el trabajo ese para... El trabajo consiste en arrancar todo lo que haya de leña, de encina, mata y todas esas cosas. Y con la leña iba haciendo carbón y picón. Iba vendía picón y carbón. ¿Cómo se hacía el carbón? El carbón se hace, cogen la leña y hacen un montón, la van apilando, un poquito así de diagonal. Y cuando ya está todo, arriba la leña menúa y arriba la gorda. Y cuando ya está todo, pues está forrado con matas secas, matas pequeñas. Hacen pañetas y lo van tapando. Y luego lo enterrado en tierra. A una distancia de la tierra así, le hacen como una cistarilla así, y de ahí le van echando tierra, le ponen unas pañetas de leña y la entierran del todo. Y luego por la boca, que tiene una boca, por ahí le pegan fuego. Y eso va requemando poquito a poco. Eso no va ardiendo a llama. Eso se va requemando, haciéndose carbón. Hasta que ya está hecho, que luego ya en el humo saben cuando ya está todo hecho carbón. Cuando el humo sale de algún color... Cuando el humo se ve ya blanco, claro, muy claro, y en el olor. Ellos son prácticos que ya conocen, cada uno es práctico en lo suyo, en su profesión, y ya lo venden. En ese trabajo, ¿su padre trabajaba él solo? Trabajaba hombre, yo tenía 2 hermanos mayores, tengo uno que vive todavía, que está en 96 años, y ellos le ayudaban, otro que murió, este era de la quinta al 36, y el otro era de la quinta al 39, que estuvieron los dos en la guerra. Y le ayudaban a trabajar, ayudaban a hacer carbón y a sacar, hasta que ya estalló la guerra. ¿Cuánto dinero ganaba su padre con ese trabajo? Yo era chico todavía y no sé, depende de las circunstancias y el tiempo, porque eso el carbón es mayormente cuando el tiempo que lo necesitan para hacer las comidas, para la fogata en el invierno, cosas así. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de las familias usaban leña para cocinar, no tanto carbón. Hombre, sí, la leña, claro, la leña en el campo se gasta la leña para cocinar, pero vaya que el carbón se vendía muy bien, mucho carbón. ¿Su familia, su padre también vendía el carbón, además de hacerlo? ¿O... Él lo vendía, él lo llevaba al pueblo, y venían allí al mismo campo, venían a llevarse cargas de carbón. Él no vendía a los particulares, él vendía a otra gente. No, él lo vendía a quien quería carbón.
El que venía por carbón se lo llevaba lo que quería. Eso era pesado. Yo me acuerdo lo que valía una arroba de carbón. ¿Cuánto? Pues yo no me acuerdo. Me acuerdo que lo vendía para arroba. Pero lo que valía, no sé yo si era mucho, no. No valía el carbón 11 kilos y medio que era la arroba, pues no sé cómo lo vendían. Entonces su familia vivía exclusivamente de esa actividad. Hombre, de esa actividad, claro. Hasta la guerra, de eso comieron ellos. ¿Y después de la guerra? Nosotros éramos 9 hermanos, 9. Y después de la guerra ya se farató todo, porque ya mi padre murió. Mi padre lo fusilaron. Mis 2 hermanos, los mayores, se perdieron cuando la guerra. En un tren que salió de Bobadilla para Málaga, salieron ellos. Otro mayor que yo, que es mayor que yo, que era de la quinta al 41, se lo llevaron, que fue la última quinta que cogieron, y en Algeciras murió de soldado. ¿Ese trabajo de su padre como carbonero era un trabajo duro, digamos? Sí, era duro, porque tenían que sacar las raíces de las encinas, de las retamas, tenían que acabar y eso, una encina tiene una cantidad de raíces, muchas raíces y grandes, y eso tienen que descubrirlo, una descubierta bastante grande a una encina para ir cortando las raíces, y que es duro, ese trabajo es duro. Entonces para hacer el carbón se utilizaba tanto la madera de las raíces como la del tocho del árbol, ¿no? Las raíces, hombre, claro, las raíces y la madera del árbol. Eso lo cortan, lo hacen trozos, no así una cantidad, así una de 40 o 50 centímetros la longitud que puede llevar el palo ese, y las raíces, y la ritama es una herramienta, es un árbol. Un árbol no es, porque usted no sabe lo que es la retama. En el campo echa mucha fruta, mucha verdura, y la retama es uno de lo más duro que hay para hacer carbón, de lo mejor de todo. Es la leña que dura más de todas, porque, por ejemplo, en la encina, si la quema 10 kilos, supongamos, 10 kilos pierde el 3%, la retama pierde menos, porque de ahí de la retama, de la raíz de la retama, saca la lengüeta que le llaman la cencerra, porque es una madera muy dura, y de ahí sacan la lengüetilla para la cencerra. ¿Su padre cuántas horas trabajaba al día? Entonces se trabajaba de sol a sol, los domingos y los sábados y todos los días de fiesta. Vacaciones ninguna. Entonces en el campo no había vacaciones ninguna. Ni en el campo ni en otro lado, porque las vacaciones vinieron después de la guerra, pero antes de la guerra no había vacaciones. Había ni descanso, pues yo trabajaba también de sol a sol en el campo. ¿Su padre era religioso? Mi padre era católico apostólico romano. ¿Él iba a misa? Hombre, cuando mi padre en el campo, se iba un poco a misa. ¿Pertenecía a algún partido político o simpatizaba con algún partido político? Mi padre no pertenecía a ningún partido político. ¿Algún tipo de afición que tuviera su padre? Mi padre, la única afición que tenía era que le gustaba el cante mucho, el cante flamenco. ¿Cantar? Y lo cantaba él. Mi padre decía la gente que cuando por la mañana iba a Bobadilla, que los aperos de Yunta, Arando, cuando iba por una vereda, un camino, empezaba a cantar y se paraban la gente a escucharlo. Que cantaba muy bien, mi padre cantaba muy bien. ¿Usted recuerda a su padre escuchando cante? No sé si Yo tenía en casa algún tipo de aparato que reproducía. No. Nosotros cuando estábamos trabajando canturreaba, pues a lo mejor cogiendo aceitunas, pero luego yo decía cante, no. Me ha sacado unos pocos de cantadores, porque yo he sido también aficionado También, ¿no? sí, el canturreado. Y mi hermano, el mayor, otra hermana que tengo en Córdoba, está viuda, que salimos unos pocos de cantadores. Por cierto, su padre, digamos, los árboles que él convertía en carbón, esos estaban en las tierras de otra gente. En el campo, eso lo tenía mi padre arrendado, una renta que tenía de 20 y tantas fanegas de tierra, que tenía de una finca de allí. Eso le cobraban el primer año, pagaba. O sea, no le pagaba, no cobraba el dueño. Y el segundo año ya, a partir del segundo año ya partía, que pagaba. Yo no me acuerdo de lo que pagaba, yo para mí que pagaba 5 duros por fanega tierra. ¿Al año? Al año. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba su madre? Isabel Machuca Fernández. ¿Dónde nació ella?
en Estepa, En Sevilla. en Sevilla. ¿Le contó su madre algo sobre la infancia que ella tuvo? No, mi madre lo que me contaba era que era Machuca, era Machuca Fernández, era familia de los Machucas, esos que tienen la destilería en Estepa, tienen la destilería de bebida y eso. Es lo único que mi madre me contaba a mí. ¿Su madre sabía leer y escribir? Mi madre me parece que no. Yo no, ya no recuerdo, porque mi madre también se quedó. Exactamente no recuerdo. ¿Su madre a qué se dedicó? Mi madre a la casa, yo de que la he conocido... ¿Fuera de la casa no tuvo ningún trabajo? No. ¿O antes de casarse? No. Mi madre estaba en la casa con 9 hijos que tenía, que iba a ser donde iba a ir mi madre. ¿Qué posición ocupa usted entre los 9 hermanos? El cuarto, ¿Usted vio el parto de alguno de sus hermanos? entonces no sé. ¿O lo recuerda? No lo recuerdo. Bueno, yo lo recuerdo cuando mi madre diría, ya tenía otro, pero vaya, al cestillo a eso, esa cosa no sé. Entonces no se destilaba como hoy. Mi madre con 9 hijos que iba a hacer, pues estaba al cuidado de ellos y ya está. Y le faltaba tiempo. ¿Cómo era un día en la vida de su madre? ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué tipo de cosas tenía que hacer? ¿Cómo las hacía? Mi madre se levantaba todo lo temprano que podía y se dedicaba solo y exclusive a cuidar los hijos y a preparar la comida para todos los que habíamos allí. Los mayores a lo mejor estaban trabajando. Mi padre trabajaba, mis 2 hermanos los mayores trabajaban también cuando tenían, pero vaya, normalmente ellos siempre han estado trabajando y yo al cuidado de los chicos. ¿Qué se desayunaba? Nosotros desayunar, pues café con pan y aceite, lo normal, que era lo que podíamos comer en aquella fecha. ¿Eso lo preparaba su madre? Mi madre, ¿Y para almorzar? para almorzar a lo mejor era un guiso de patata, un guiso de arroz, pan no nos ha faltado, pan teníamos, un día sí otro no, venían a mi casa 15 panes, 15, de la misma finca que mi padre tenía el tenero arrendado, iba por ellos y se lo traía. 15 panes redondos de kilo. Un día y sí, otro no. Y 15 eran muchos panes, ¿no? Sí que eran muchos panes, pero nosotros habíamos 11 para comer. 11 bocas comiendo pan, se consume mucho pan también. Y toda gente con ganas de comer. ¿Se comían ustedes más de un kilo de pan al día? Sí, normalmente más de 1 kilo. Había quien se comía más de 1 kilo de pan. Porque había más chicos, pero los mayores... Yo he sido comelón, desde luego. No me han tenido que ayudar ni nada. ¿Pescado? ¿Comían ustedes pescado? También comíamos pescado, ¿no? ¿Cada cuánto más o menos ustedes comían pescado? Cuando le parecía iba al pueblo y se traía pescado. Comíamos pescado, claro. Pescado, bacalao, carne, de lo que encartaba. En el campo se crían muchas cosas que también se ¿Y comen. a qué hora tenía su madre el almuerzo preparado? Mi madre normalmente a la 1 o por ahí, 2:30 a la 1, entonces se comía un poquito antes de que hoy. A la 1 normalmente ya tenía el guiso. ¿Y la hecho. cena a qué hora era? La cena a puesta de esto. Se ponía esto a las 8, a las 8:30, a las 9 a cenar. ¿Y en verano entonces se cenaba más tarde? No, en verano es igual que el invierno, porque ahí se va sumando el tiempo y se va... Normalmente... sí. ¿Y para la cena qué platos había? La cena es igual. Nosotros comíamos mucho puchero. El puchero, ¿sabe usted lo que es el puchero? Pues el puchero normalmente de noche comíamos olla, con nosotros olla. Los andaluces olla. ¿Qué tipo de educación le dio su madre? Hombre, educación la que pudo. Nosotros teníamos, sin ir a los colegios, teníamos más educación que hoy. Porque nosotros éramos unos vecinos, unos pocos de vecinos que había allí. Y si a mí un vecino me decía, me regañaba o me daba un tortazo, yo no podía ir a decirle a mi padre, fulano me ha pegado o me ha regañado. Porque entonces mi padre me decía, pues cuando está regañado fulano es porque le ha hecho algo. Y a lo mejor era capaz de pegarme. O sea, que había más educación que hoy se ha perdido esto totalmente. Aunque te parezca mentira, pero es así como yo te lo digo a ti. Porque ya son muchos años ya y tiene uno conocimiento de muchas cosas. La casa... Antes me gustaría preguntarle, ¿su madre tenía algún tipo de afición? Mi madre era aficionada, que mi madre era una persona que le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho bailar la sevillana. Y bailaba muy bien la sevillana mi madre. Era la única afición que yo le... ¿Las fiestas esas se organizaban cuando...? Sí, cuando había... Porque ya después de la guerra ya
Mi madre quedó viuda con 44 años. A mi padre lo fusilaron sin haber cometido, sin haber intervenido, ni directa ni indirectamente en hechos delictivos, y lo mataron. ¿La casa? ¿Cómo era la casa en la que usted pasó su infancia? ¿Estaba fuera del pueblo? Fuera del pueblo teníamos una casa hecha en el campo, ¿Cuántas habitaciones tenía la casa? lo menos 3 o 4 habitaciones tenía. Y un sitio para 2 bestias que había también. ¿Dos mulos? Había 2 mulos y un burro, había 3. ¿Había luz eléctrica en la casa? ¿Cómo se iluminaba? Con candiles y aceite. Con eso se alumbraba. ¿Y agua? ¿Había un grifo con agua? Agua no había que ir por ella. ¿A dónde? A los nacimientos que había allí próximos. ¿Cómo de cerca estaban los nacimientos? Pues uno estaba a 2 kilómetros aproximadamente, había dos. Uno en un lado y otro en otro. Antes había que ir por ella. Ahí no había antes de las casas no había comodidades de cuarto baño ni servicio. ¿No había bate? No había bate, había que ir al campo. Y dentro había una cosa para las mujeres, pero no. ¿Para las mujeres? Hombre, para las mujeres, para las señoras, porque mi madre y yo tenía tres hermanas, que eran chicas, pero tenía 3 hermanas. ¿Y qué es lo que había? Nosotros teníamos para ella, había un sitio, un cortadillo hecho, con un cubo o lo que fuera allí, y allí orinaba y hacía sus necesidades. Luego se tiraba y se traía agua porque luego se traían cántaros allí. Había con una bestia un borrico, pues iba mi hermano con una angarilla que se tiene y se traía 4 cántaros de agua, que allí nos faltaban 4 cántaros llenos de agua. ¿Con eso echaban para todo el día, agua para todo el día? Todos los días traían un viaje de agua, todos los días. Y de allí se iba gastando el agua. Pero que antes la vida nuestra no es la vida de hoy, ni mucho menos. No podemos poner una comparación de un 90 ni un 95%, porque entonces no había nada. Entonces nada, de lo que se llama nada. Y hoy hay de todo. Ya está. ¿En qué dormían ustedes? ¿En qué dormían ustedes? ¿Ustedes tenían una cama? Sí. ¿Y el colchón cómo era? A lo mejor el colchón era de lana, o también se hacía colchones de las mazorcas, un sayo que tiene que externo, pues ya a lo mejor hacía, porque nosotros éramos 9 y teníamos que tener allí lo menos 3 o 4 o 5 camas. ¿3 o 4? Sí, lo menos. Nosotros dormíamos a dos, en las camas. ¿Su madre cocinaba con carbón? Con carbón o con leña de lo que fuera, con leña. En una cocina que había, se sentía la candela, unas estrebes, lo que es unas estrebes, y allí se hacía de comer. Cuénteme cómo era, fuera de la casa, estaba la casa rodeada del campo. De campo. ¿Había un camino cerca? Había caminos hechos de nuestro, camino o vereda, una vereda para ir afuera. Nosotros vivíamos próximo a una realenga de 70 metros. ¿Qué es una realenga? Una realenga es un camino de ganado que venía de Ronda para Antequera. Y eso tiene un límite, tiene 70, me parece que eran 70 varas lo que tenía. Nosotros estamos próximos a eso. Y a la vía Algeciras, la vía de Bobadilla para Algeciras. También estábamos, no estábamos muy cerca, pero estábamos cerca. Y la realenga estaba entre la vía y nosotros. La realenga es un camino de ganado. ¿Que no está asfaltado? No, eso no está asfaltado. Eso tiene su límite. Y venían por ejemplo, de Ronda, Antequera. Venía el ganado. De vaca, de cabra, de ovejas. Y eso venía conducido por 2 o 3 señores, dueños del ganado, y que no saliera nadie a decirle por aquí no se puede pasar. Porque se tiraban eso pagan una cuota, lo que sea, anualmente al gobierno. Y había quien tiene algo sembrado, de parte, y si se indisponía con ellos, el ganado se comía todo lo que tenían allí sembrado. Porque ellos traían sus leyes en el bolsillo, sus derechos, y eso no puede nadie indisponerse a que no pase el ganado ese por ahí. ¿Alguna vez usted... ¿Tú no has visto de pasar, por ejemplo, en Madrid por una calle que era una realenga y han pasado hoy ganado? Eso son las realengas.
¿Alguna vez ustedes tuvieron problemas con la gente esta de...? No, nosotros no tuvimos problema ninguno. ¿Usted de pequeño, usted sabe leer y escribir? Yo sí. ¿Fue a la escuela entonces? Nosotros teníamos en el campo, venía un señor que era maestro, que era, bueno, no era maestro, pero era un señor que estaba bien preparado, que había trabajado en la hidroeléctrica del Chorro. ¿Cómo se llamaba? Me parece que era Manolo, me parece. El apellido no se acuerda. El apellido no me acuerdo. Y mi padre ponía a los hermanos, a los tres, puso a los tres los puso antes, pero yo era más chico. Pero ese hombre iba a su casa. A mi casa, al campo, y le daba lección todos los días, a mi hermano. Y a mí no me había puesto mi padre, pero un día le dijo el maestro a mi padre: Francisco, este sabe más que esto ya, si le estás puesto sabe más que esto ya. Y digo, bueno, a partir de mañana le da usted lecciones. ¿Y iba todos los días, de lunes a domingo? Todos los días. ¿Durante cuánto tiempo estuvo este hombre yendo? Pues tuvo una temporada buena. Luego ya, cuando la guerra ya pasamos nosotros a otro lado, pasamos a un pueblecito, y entonces había un señor que daba clase en una casa, otra persona de esa. ¿En qué pueblo? En la colonia de Santa Ana, que hoy está el AVE. La estación del AVE pone Santa Ana, pero que eso no está allí en la colonia, eso está a 4 kilómetros de... ¿Qué tipo de cosas le enseñó ese primer maestro a ustedes? Hombre, personas muy bien preparadas, y muy interesados en preparar a uno y educarlo. ¿Le enseñó a leer y a escribir? ¿Y operaciones matemáticas? Operaciones de matemáticas, todas las clases de operaciones de matemáticas. ¿Le daba clase a usted, a 2 hermanos más? A 3 hermanos más. ¿Y a alguna mujer? No, porque eran más chicas. ¿Y recuerda usted cuánto pagaba su padre a ese hombre? Eso ya no lo sé yo, eso ya no me podría acordar. Además que no sé lo que él le cobraba a mi padre por los 4 que le estaba dando clase, francamente no lo sé. ¿Cuántas horas pasaban allí ustedes con ese hombre al día? Pues nosotros estaríamos 1 hora o 2 horas. ¿Eso por la mañana, por la noche? Diario. Iba casi cerca de a las 12, más o menos. Esa era la hora que iba todos los días. ¿Y el que venía andando? Andando. ¿De dónde venía ese hombre? Pues de allí vendrían de Bobadilla, porque yo exactamente no puedo decir, que no me acuerdo, vaya, que yo no me acuerdo dónde ¿Y venía. recuerda usted si se quedaba a comer con ustedes o...? No, comer no comí con nosotros. Ese iba al otro lado, porque tenía allí, de todas las casas que había allí en el campo, le daba lecciones a todos. De mi casa a lo mejor se iba a otra casa, o a otra, y así sucesivamente iba todos los días. ¿Usted, cuando era pequeñito, a qué cosa jugaba? ¿A qué cosa había jugado? Antes no había... A lo que encartaba me juntaba con otros jugando al trompo, jugando a las bolitas, cosas de niños de esa edad. ¿Usted jugaba con otros vecinos que había? Con otros vecinos, que habíamos muchos vecinos allí. ¿Pero estaban las casas separadas unas de otras? Sí, separadas. Separadas. No había mucha separación, porque aquello estaba repartido entre varios, todos haciendo el mismo trabajo, haciendo carbón, todos. ¿Y juguetes ha tenido usted? Juguetes ninguno. Me ha comentado usted un trompo. Un trompo, y ya está. Eso lo que teníamos los trompos los niños, para jugar al trompo y esa cosa. Porque en aquellos tiempos, y no había de cosas de niños, de juguetes como hoy. No había juguetes, ni había dinero para comprar juguetes. Son muchas cosas. ¿Usted jugaba con niños y jugaba con niñas también? Yo no recuerdo ya, porque yo tuve ya en 88 años, que desde mi fecha de nacimiento hasta hoy ha llovido bastante ya. La etapa de la adolescencia, cuando se empieza a relacionar usted con chicas... Eso era ya después de la guerra. ¿Cómo fue eso en su época? Hombre, pues yo en mi época, porque ya nosotros cuando la guerra ya aquello terminó ya el campo. Para nosotros terminó el campo ya. Pues ya mi padre murió, mis 2 hermanos los mayores se fueron. El otro, que era un poquito mayor que yo, murió de soldado en Algeciras. Y ya me quedé yo ya tenía 12 años. Y yo ya empecé a
ya tiene con 14, 13 o 14 años, ya empecé yo a buscar. Yo me hice novio de una que sabía que estaba su padre, que era el administrador de una finca, allí en la colonia, y allí me enredé con ella, me hice novio de ella. Y estuve hablándole 11 años, y me casé con ella. ¿Estuvo usted hablándole? Hablándole 11 años. ¿Por qué se utiliza esa expresión? Porque hoy la gente habla de... Estoy Hoy no, saliendo con hoy, mi novia, hoy no son novios. Hoy no son novios, a los 2 días ya están juntos, ya está. Y cuando llevan 3 meses juntos casados, ya se separan y buscan otra y ella es otro. Pero antes no era eso. ¿Usted con su novia podía pasear de la mano? Yo venía con 15 días de permiso del ejército, que estuve 30 meses sirviendo, y con darle la mano tenía bastante. Con darle la mano tenía bastante. Yo no podía dar un beso a mi novia, ni mucho menos. Delante de sus padres ni nada, ni delante. Hombre, luego ya de noche yo hablaba con ella por una ventana, que era de reja. Hombre, yo quería dar un beso, yo podía dar 40.000 besos. Pero que naturalmente en vida normal, no, nada. ¿Y eso por qué era así? Eso porque la vida era así. Las mujeres antes tenían que llevar tapados los de esos, los tobillos, para que no se le vieran los tobillos. Ya en aquello fue antes de mi tiempo, pero antes, y eso. La vida de antes no tiene punto de comparación con lo de hoy. Ni aquellos tiempos ni estos, porque ni don Juan ni Juanillo, porque entonces era ni don Juan ni Juanillo. ¿Cómo fue su boda? Mi boda fue en el patio de una casa. Allí montamos unos pocos y allí se repartió un poco vino y ya está, poca gente de... ¿Cuántos invitados? Muy poca gente, entonces nos invitaban. ¿Y de viaje de novios a dónde se fueron? Nosotros aquella noche fuimos a dormir en Antequera, porque los padrinos era una hermana de mi esposa, que para descanse, porque ya va para 7 años que murió. Y el padrino y el marido fueron padrinos y nos llevaron a sus casas, que aquella noche estuvimos durmiendo en su casa en Antequera. Y al otro día, a los 2 días, venimos a Málaga, que teníamos que cobrar un dinero que nos daban 2.500 pesetas, me parece que era, que nos daban. ¿Por haberse casado? Por habernos casado. Eso era solicitado, yo ya no me acuerdo bien porque eso hace ya muchos años. Y nos daban eso, es lo único. Entonces vinieron ustedes a Málaga. Aquí a Málaga, estuvimos una noche durmiendo aquí, y luego ya nos fuimos allí, ya está, y a trabajar. ¿Era la primera vez que usted estaba en Málaga? No, yo había venido a Málaga ya, pero muy poco. Cuénteme, porque cuénteme cómo era Bobadilla en aquella época. Bobadilla te iba a contar desde que yo ingresé, porque yo ingresé en Renfe en Bobadilla, ingresé el día 1 de junio del año 50. Y habíamos 500. En Bobadilla habíamos 500 empleados en Bobadilla. Bobadilla era una universidad ferroviaria. Bien dicho, una universidad. Allí venían a practicar los factores simples, factores de circulaciones, los mozos de aguja, los guardagujas. Todo ese personal venía a practicar allá a Bobadilla, porque Bobadilla era una talía muy importante. Era la primera o la segunda que tiene Renfe, con 4 líneas. Pero Bobadilla hoy, pues eso no es nada. Allí no queda nadie. 500 habíamos allá en Bobadilla, cuando yo ingresé. Y la plantilla de Renfe era 120.000. Y hoy tendrá 4 o 5 mil. 120.000 en España. En toda España. Por eso hay 5 millones de parados. Por esas cosas así. Por lo que hay, por las maquinarias que hay, toda la industria está todo industrializado. Y está todo de forma que donde hacía falta 50 o 60 hombres, los hacen uno con un aparato, con un tractor. ¿Cómo era el pueblo de Bobadilla? Hombre, Bobadilla es un pueblo chiquito, que hoy en total me parece que tiene 2.000 o 2.000. ¿La principal diferencia respecto a la Bobadilla de hoy, cuál puede ser? Muchas. Lo que era Bobadilla antes, ahora, va mucha diferencia. Las carreteras, las calles estaban asfaltadas. Hombre, las calles están asfaltadas. Bobadilla estaba que eran las calles, era barro. ¿No era lo que es barro, no? Barro. Pues antes estaban de barro las calles. Y hoy están todo como esto. Hoy está todo bien. Y en la colonia que yo estuve viviendo allí, yo entré con 12 años y me casé con 27, pues tuve unos pocos de años en la colonia. Y la colonia era toda piedra, risa, piedra. Y hoy está
que está todo como esto, la colonia. ¿Y Antequera? Antequera ha variado también, porque Antequera lo que ha hecho muchas viviendas. Antequera de la guerra para acá ha hecho mucha vivienda. Antequera antes, yo tengo la estadística del año 94, que tengo de Andalucía entera, y Antequera tenía 45, en el año 94 ya, tenía 45.000 habitantes, y hoy tiene más. Le superaba a Ronda muy poquito, y hoy ya tiene más. Antequera han hecho, Antequera, ¿tú has estado en Antequera ahora de la residencia? ¿Has estado donde está el campo Cojo y todo aquello? Lo que hay es hecho, lo que hay hecho ahí. Pues ya ves, tú eso lo han hecho nuevo, eso ha costado. Allí en aquella zona, en la peña que hay allí, esta que tiene una forma muy singular. La Peña. En la Peña dice el Peñón de los Enamorados. Y en la Peña he ido yo mucho a trabajar, porque yo cuando estaba en Renfe estaba trayendo con un tren, iba en Bobadilla, hicimos una renovación que duró 4 años, y yo iba casi todos los días, iba con un tren por piedra a la Peña. De allí, ¿Había una vía que iba hasta la peña? Sí, claro, hasta la Peña no, hasta Granada. Esa línea va hasta Granada. Y de Granada a Almería. Esa peña que ustedes también en aquella época le veían esa especie de forma de cara o de indio. Con lo mismo que está hoy. Lo mismo que está hoy. Y por donde se tiraron los enamorados, se tiraron por la cara aquella de este oeste, del este. Por allí se tiraron. Hoy muchos jóvenes al ver la peña dicen, parece que tiene la cara, el perfil de un indio. Ah, que tiene. ¿Ustedes eso lo comentaban? No, ¿Que parecía no, que era no. la cara de una persona? No, yo no, tanto como eso no he sido la cuestión de la curiosidad. Yo he ido mucho a la peña por piedra, simplemente a cumplir con mi trabajo y solamente y ya está. ¿Y no recuerda a gente que diga... No, nunca, no ha dado la coincidencia de que haya dicho cualquier persona, tú estás fiado en esto o lo otro, ¿no? ¿Cómo era la Málaga que usted conoció? Yo Málaga la he conocido un poco, porque yo de ferroviario, he venido a Málaga, venía por Escolomato, teníamos Escolomato, y simplemente venía por la mañana y me iba para mediodía para allá con el Escolomato. Yo estuve en Málaga, yo me casé y yo tenía 27 años, en el año 50 me casé yo, en el año 50, el 29 de junio, me casé yo, el 29 de junio del año 50. Y después venía aquí a Málaga por Escolomato. Y antes, a los 50, yo vendría en el 57, en el 58, estuve aquí 4 o 5 días en el hospital en el 18 de julio. El 18 de julio. Ahí me operaron del apéndice. Ahí estuve 5 días hospitalizado. Pero es que yo he venido muy poco a Málaga. Ya después sí he venido mucho, ya de ferroviario he venido con mucha frecuencia porque venía por Escolomato, pero simplemente. Pero yo de Málaga no conozco mucho, pues yo tengo una retentiva muy mala. Yo vivo ahí por encima del Mascón, donde está el Mascón, ahí vivo yo. Pero yo de aquí no me retiro, de por aquí no me retiro. Y hoy menos, porque estoy muy malamente con las piernas. ¿A qué edad empieza usted a trabajar? ¿En Renfe? No, el primer trabajo que tuvo usted. El primer trabajo, pues tendría yo 13 o 14 años. En el campo. ¿En concreto haciendo qué? En el campo, pues yo he hecho de todo. He estado escardando, he estado con yunta, arando, he estado segando, que mira, tengo una cicatriz. Esto tenía yo 7 u 8 años segando. Ahí está el corte de todo esto. Y después ya con 27 años fue cuando yo ingresé en Renfe. A los 27 años. Entonces he estado trabajando en el campo. ¿Y cómo es que ingresó usted en Renfe? Pues yo ingresé en Renfe por medio de yo tenía un amigo allí en Bobadilla, que era jefe de distrito, el que le llaman sobrestantes de Renfe, de servicio de día y obra, y tenía yo amistades con él. Y entonces me avisaron a una renovación que íbamos a hacer de Bobadilla para Granada. Y vino allí un señor, que era un ayudante ingeniero, y yo me fui con él a las medidas, a hacer medidas con él. Y llevaba yo un año y pico. Y el otro amigo me iba a llevar a Algeciras, a presentarme a Algeciras. Pero un día le dijo que yo estaba con él, le dijo, Matarín, tú llevas a otro el que quieras, a Rafael lo voy a llevar yo a Málaga.
estaba aquí en Málaga destacado, dice, ese lo voy a llevar yo a Málaga. Y él me trajo a Málaga y ahí me hicieron empleado. Bueno, yo ya trabajaba de eventual, yo ya tenía un 20% tenía ayuda de preferencia por estar de eventual. Pero vaya que me presentó ahí, porque ahí nos presentamos, había 16 plazas y nos presentamos 500. Y este señor le dijo al presidente del consejo, le dice que yo traigo a fulano y ese tiene que salir. Y entonces le dijo el otro, le dijo, pues si tú tienes mucho interés en que salga, tú te vienes aquí con él, porque aquí hay 16 plazas y hay 500 y hay 500 recomendaciones. Y las recomendaciones van todas a la fogata, a la fogatilla. Y yo vine con él. ¿Y entonces aquí tuvo que hacer algún tipo de examen o algo de eso? Yo, claro, un examen, escrito y práctico. ¿Qué le preguntaban en ese examen? Ahí practicaban cosas de lo que es el servicio de vía y obra. Cosas de vía y obra, de carriles, traviesas y esas cosas. Porque usted, entonces, las primeras tareas que empezó a hacer en Renfe era construcción de vías. Exactamente. ¿Cómo se construye una vía? En mi época se construía a mano todo. Colocar los carriles a mano, colocar las traviesas, situar las traviesas, poner las traviesas en lo alto de los carriles. Por ejemplo, esto es una vía, estos son los carriles. Se ponen las traviesas y encima se ponen los carriles. Los carriles van, esto lleva una anchura esto lleva unos 668 de anchura y esto lleva las placas llevan unas placas de hierro, va el carril alto de la placa y unos tirafondos que son unos tornillos, se hace un poquito en una barrena y se clavan. Y así se construye una vía. Antes sabía yo lo que valía hacer un metro por metro de vía. ¿Cuánto? Yo no me acuerdo, que lo sabía yo, lo que valía hacer por metro de vía, sabía lo que valía. Pero hoy no, hoy te hacen una vía en nada. Nosotros los carriles del 45 son de 12 metros. Ahora los hay de modelo 32, modelo 30, que tienen 8 metros. Los hay de 2500, del 32, que tienen 8,50. Y cada uno, pero hoy son todas barras de carriles, que hoy no tiene carril en 12 metros. Hoy hay barras que tienen 300 y 400 metros, que vienen un tren de una pila de plataformas, que vienen los carriles lazados allí, y luego los van tirando al suelo con una máquina por detrás, enganchándolos y tirándolos. ¿Cuánto tardaban ustedes en construir 100 metros de vía? Hombre, sí, porque yo haciendo vías nuevas, yo he estado desde Algeciras, empecé una renovación, que estuve 4 años. Yo era vigilante, yo estaba de vigilante, con un boletín de relevo a cargo superior. Siempre yo venía a cargo de un grupo de trabajo. Pero ahí ya son cuestiones de máquinas y de todo moderno, que eso varía mucho ya de aquellas épocas a hoy. Y entonces yo ya he tirado 4 años ahí, que ahí veníamos renovando vías, y quitando curvas, haciendo rellenos y haciendo curvas. Y aparte de eso, ¿usted ha hecho más cosas en Renfe? Pues yo en Renfe he estado en varios accidentes, he custodiado muertos, matado del tren, y todo eso lo he hecho yo en Renfe. ¿En qué accidentes ha estado usted? ¿Qué tipo de cosas? Yo he trabajado en vía y obras, que era mi servicio, vía y obras. Si, por ejemplo, pillaban en el tren o en el trayecto, que era mi trayecto, porque las brigadas tienen un límite de terreno, de kilómetros de vía, pues si ha sido en el trayecto nuestro, pues he podido yo ir, me han mandado allí a custodiar a ese muerto o a otro compañero. ¿Pero qué tipo de accidente? Gente que se han tirado a la vía. ¿Suicidio? Suicidio. Y antes había que custodiarlo y no se podía tocar. Hoy no tienen que custodiarlo, porque hoy, por ejemplo, va un tren y se tira uno al tren y se levanta y entre el maquinista, si es un tren de viajeros, el jefe de tren, el interventor, cogen al muerto y lo pone apartado, siempre y cuando de que altere, al paso de una circulación, altere la posición del cadáver. Si está matado, está al lado, que no altere al paso de una circulación, no altere su posición,
no le toca a nadie, hasta que llegue ya el juez. ¿Cómo de habitual era que se produjesen ese tipo de situaciones, de gente que se suicidaba tirándose a la vía? Porque se tiraban y ya está. Que se tiraban que... Una vez al mes... Hombre, no es que... no es que estuviera... No hace mucho iba yo para Bobadilla. Y un poquito más para allá de Alura, pues no es que se tiró, es que estaba ella. Estaba situada, esta la situación de la vía, y aquí estaba ella. En mitad estaba tendida, una de ahí de Ronda, una gitanilla joven, y estuvimos, yo cuando lo sentimos, yo iba con otro compañero para Bobadilla, y sentí una pitada prolongada, le di al compañero, digo, algo ha pasado. Y a la mejilla pitó otra vez y ya se paró. Y estuvimos una hora parados allí. Digo, ¿qué ha pasado? La interventora, que era una interventora, era lo que iba. Digo, Mari, ¿qué era lo que ha pasado? Dice, pues una que se ha tirado del tren, que estaba puesta en el centro de la vía. Y estuvimos una hora parados allí, hasta que vinieron de Álora, que fueron con la camilla y la retiraron y todo. Pues nada, esa gente, eso es la muerte de una persona que se tira al tren. ¿Y accidentes de tren? Accidentes también he estado, en accidentes. Yo estuve en un descarrilo que hubo entre Puente Genil y Campo Real. Descarriló el exprés de Algeciras a Madrid. Descarriló en terreno horizontal. Echó un coche, echó hasta un olivo abajo, porque se salió de la vía y echó un olivo abajo. No hubo herido ninguno. Un inspector de policía que iba en servicio, le había caído una maleta, unas mejillas, eso ya ellos, pero absolutamente nada. Y eso, en ese accidente, pues estaba yo en varios descarrilos. Cuando usted empezó a trabajar, ¿los trenes con qué fuente de energía marchaban? Entonces los trenes circulaban con menos energía que hoy. Entonces eran máquinas de carbón, Y luego de allá después ya pusieron las diésel, que eran las máquinas de fuel oil. Y ahora ya están las eléctricas. Pero vaya que las máquinas de carbón, los ayudantes y el maquinista trabajaban mucho, porque de Algeciras a Córdoba quemaban 10.000 y 12.000 kilos de carbón. De Algeciras a Málaga, a Córdoba, quemaban. Pues yo tenía un cuñado mío que estaba de ayudante ahí, y eso quemaban de Algeciras, porque no solamente que tienen que ir echándole, sino que moviendo el carbón, moviendo la candela, para que no... Mucho trabajo que tenía Esos señores tienen mucho trabajo. Y yo también tenía mucho trabajo en la mía. Nosotros pegando una más con... Hoy dice, hace mucha calor. Digo, ¿calor? Yo no tengo calor ninguna. Yo no paso calor ninguno. Yo estaba metido en una trinchera, bregando con carriles y traviesas. Los carriles se ponen a 70 grados de momento, no les puedes tocar porque te quema. Y las traviesas a cresotas, llenas de cresota, que también pegan fuego. Es decir, ¿Accidentes laborales? Accidentes laborales no. ¿Cuál era el accidente laboral más habitual construyendo las vías? Hombre, yo construyendo la vía, yo no estaba en ningún accidente laboral. Yo tuve 4 años de enlace sindical. Después de con Franco, de estas sindicales, ahora no me acuerdo cómo le llamaban las brigadas, los servicios a eso. Tuve yo 4 años. Entonces no estaban los sindicatos que hay hoy. Porque los sindicatos que hay hoy es nada más para quitarte todo lo que pueden. Porque a mí me han quitado muchos derechos que yo tenía en Renfe, y eso me lo han quitado todos entre los sindicatos que tenemos aquí hoy, de Izquierda Unida y esta. Yo tuve 4 años en el sindicato vertical. Entonces era vertical. El presidente nuestro del sindicato vertical era un presidente de aviación, uno de aviación, de la Iberia, que era un muchacho joven. Como la Iberia es comunicaciones y transporte, igual que Renfe, pues era el presidente. Tuve 4 años. Cuando se sustituye el carbón por la maquinaria que funciona con electricidad, hay que añadir a las vías una serie de elementos para que vaya el tren con la electricidad, ¿o esto ustedes se encargaban también? No, nosotros no, porque mi servicio no es nada más que... Mi servicio es la vía, nada más. Es decir, preparar la vía. La catenaria. La catenaria, eso es ya corriente, eso es ya hoy otra cosa.
Catenaria es... ¿Usted no ha estado montando ese tipo de cosas? No. Yo ya en cuestiones de catenaria he trabajado, había catenaria ya, pero la catenaria hoy es ya para las máquinas eléctricas, que luego las cables de esas. Pero que yo, la catenaria también, porque yo me he venido en las máquinas de eléctricas no, en las máquinas de Fueloy sí, esa he viajado yo mucho. He venido aislado de por ahí y he ido pero vaya que en estas máquinas eléctricas ya no he llegado a montarme yo. Pero vaya, es una cosa igual. Que son estas más curiosas que las otras porque estas no te ensucian. Estas van ahí, el ayudante o el maquinista va ahí como si fueran metidos en un... Porque el maquinista y los ayudantes del tren de carbón, ¿cómo iban? ¿Eso era un trabajo sucio? Eso es un trabajo sucio. Bregas con carbón. Y la máquina tiene que limpiarla. Y tú pasabas por los túneles esos y estaban negros, completamente negros, del carbón, del humo del carbón. Pero hoy ya ves. ¿Accidentes o situaciones que usted haya vivido, que haya conocido con gente que se colaba en el tren o que iba colgada por fuera del tren? Hombre, yo no he tenido normas, porque yo he estado en un servicio, he tenido que cumplimentar un servicio de una vigilancia que a lo mejor te está metido un tren porque yo una vez estaba en una parada, era un trabajo que estaban haciendo en los talleres de material frío de aquí de Málaga, trabajaban en un puente metálico que había allí, y entonces tenían los trenes una parada, tenía situada una parada con una señal de parada, y allí había un agente de mi servicio que le tenían que, para que rebasara la parada, tenía que darle una nota, autorizado. Y yo me ha pillado a mí allí, de servicio. Y ha hecho un accidente laboral. Ha llegado un tren con 2 máquinas. Y le he dicho al maquinista, mira, esta máquina tiene que cortarla. Dice, ¿cómo que tiene que cortarla? La cortarás tú. Digo, yo no, ese no es mi cometido. Yo no estoy autorizado para hacer enganches y trenes, yo estoy para día y obra. Trabaja el ayudante, que corte la máquina, porque estas 2 máquinas no pueden pasar por el puente. Un taladro. ¿Por qué? Porque el peso que gravitaba era más de la cuenta para el puente. Era más junto y tenía que cortar las 2 máquinas. Y el maquinista se interpuso conmigo. Me dijo que yo tenía que cortarla. Yo le dije que no. Y digo, ahí estás parado hasta que... Y la papeleta... Y ahí no podían irse sin que yo le diera la papeleta. Porque la papeleta luego la tienen que entregar ellos a servicio de ellos. Y si no llevan la autorización mía, no pueden repasar a qué punto kilométrico. Y entonces el ayudante fue abajo y cortó la máquina y pasó la máquina. Pero en el chorro pararon y le dijo al maquinista, por mí, le dijo, dice, pues gasta cuidado que ese te cuesta el dinero, ese no da cuenta tuya. Porque yo le dije, ya daré yo cuenta de esta incidencia, le dije yo al maquinista. Tírate para adelante, que ya daré yo cuenta de esta incidencia. Pero había unos cuantos días antes, otro que estaba en la parada, que le retuvo a uno la papeleta y le costó el dinero a un maquinista, que le decía el ratón. Y entonces ese creía que, porque era también bajitito como yo, y ese creía que yo era el ratón. Y al otro día venía con un tren de Málaga, y estaba yo en el otro lado, porque eso hay una parada para allá y otra de allí para acá, está la parada. Y él venía pendiente, porque yo lo venía viendo, que no quería rebasar la parada. Porque si rebasaba la parada, esta es la parada, y tiene que parar aquí. Como rebase para allá, ya, si yo quiero no le doy la papeleta, le cuesta el dinero. Y ya venía pendiente de parar antes de rebasar, porque allí en una casilla que había próximo, paró, se le paró el tren, y arrancó otra vez. Así que cuando llegó a mí rebasó. Y el día antes me dijo, dice, cuando yo le dije, voy a dar cuenta de esta residencia, y me dijo, dice, ya sé que tú das cuenta hasta de los pasos que das. Me dijo, pero cuando vino para acá rebasó la parada. Rebasó un poco, pero rebasó. Y yo con una caña que tenía la papeleta puesta, le digo, tómese la papeleta, que no soy el ratón. Ni doy cuenta de los pasos que ando, ni la papeleta tampoco. Tómese la papeleta, hombre, tírate para adelante. Digo, hombre, yo lo dije, digo, sí, tío, cosas que pasan. Ese sistema de las papeletas era una medida de seguridad. Hombre,
Es que es una medida de seguridad. Es que por ese punto hay que pasar a 5 kilómetros por hora y hay que parar antes. Y para parar tiene el maquinista le tengo yo que dar justificante que ha parado y que le doy la papeleta. Le doy yo la papeleta. El tren número está a tal hora reparada en tal punto de kilométrico. Ya está. ¿Qué otras medidas de seguridad, por ejemplo, los cambios de vía para ir a coger una vía u otra, eso se hacía manualmente? Eso normalmente. Eso lo hacían antes normalmente, hoy no. Hoy todo es automático. Eso es todo automático. ¿Usted ha trabajado en eso también o eso era otro? Hombre, yo he trabajado en mi vida ha sido esto esa, trabajando en los cambios, eso. Sí, Ahora, un despiste ahí era una cosa peligrosa, ¿no? ¿Eh? Un despiste a la hora de hacer eso manualmente. Hombre, claro que despiste y puede producir un descarrilo. Puede producir un descarril. Si se equivoca el guardabuja y hace un cambio mal hecho, los cambios nosotros teníamos en Bobadilla unos cambios, le llamamos travesía de unión doble. Un cambio hacía a 4 vías. Teníamos dos cambios nada más en todo Bobadilla. 2 de esos, teníamos dos de esos. Y eso había que gastar mucho cuidado, porque son 4 agujas. 4 agujas que están engrasadas de semejante sitio. Este es el carril y esta es la aguja. Esta es la lanza de la aguja. Esto es muy fino. Yo pongo aquí el dedo, pero esto es muy fino. Aquí. Si el guardabuja la ha hecho malamente y queda aquí así, con 2 milímetros que tenga, con 2 milímetros puede ocasionar, pues ya descarrila, porque ya coge vía que no es la suya y descarrila. Pero hoy ya esto automático, hoy ya no hace todo. ¿En los trenes había equipos de radio? De radio no. ¿Cómo se controlaba la situación de que, para impedir que un tren y otro tren no chocasen de frente si iban por la misma vía? Eso son las estaciones, porque ellos no llevan... Ellos llevan una cosa directa con el puesto mando. Un mando llevan con el puesto mando. Pero de Málaga a Córdoba, de Málaga a Córdoba hay un puesto mando, nada más. Desde allí mandan todos los trenes. De Córdoba mandan todos los trenes hoy, porque hoy en las estaciones no hay nadie. Y los hacen todos mediante cambios automáticos. Eso lo hacen todos de Córdoba. ¿Antes cómo era? Antes era hecho las estaciones, que había un guardabujas para hacer los cambios y para todo, pero hoy no hay nadie. Hoy están nada más en las señales, están las señales automáticas. Viene un tren de Córdoba. Antes de llegar a Bobadilla, por ejemplo, se encuentra la señal avanzada, roja, se tiene que parar. Hasta que no le ponen la verde, no puede repasar. Si se la encuentra amarilla, tiene que ir a 10 kilómetros por hora hasta que se encuentre la verde. Y hoy esto es automático. Usted me ha dicho antes que en su familia a varias personas le ocurrieron cosas durante la guerra. A su padre le fusilaron. Sí. Antes de entrar en ese tipo de detalles, me gustaría preguntarle, ¿el primer recuerdo que tiene usted de estar en guerra, de que ha comenzado la guerra civil, cuál es? Pues yo se lo voy a decir. Nosotros me recuerdo perfectamente cuando colaron las tropas a Bobadilla. Nosotros estábamos en el campo, todavía en el campo, y me acuerdo que estábamos comiendo patatas fritas con huevo. Y cuando colaron a Bobadilla salimos todos corriendo. A mis hermanos los mayores, a los dos, lo cogieron en Bobadilla. Y de Bobadilla salió un tren conductor que quiso arrastrar para acá, para Málaga. Y se vinieron los dos mayores, se vinieron. Y allí quedó, mi padre después fue a presentarse, porque tenían que ponerse un brasilete blanco, fue a presentarse allí al cuartel, pero ya tenía una denuncia puesta. De uno que a lo mejor hacía 40 años que discutió con él. Y allí había un cabito que lo señalaban con el dedo y dale, para adelante. Y mi padre fue a presentarse y se lo llevaron para Antequera. Y el día 22 de septiembre del año 32 la fusilaron. ¿Ustedes fueron alguna vez a visitarlo a la cárcel? Nosotros no dio tiempo a nada. Ahora no. Mi madre iba. ¿Saben ustedes dónde está el cuerpo de su padre? No, nosotros no sabemos nada. Porque como eso los mataba y los metían en una fosa común. ¿Y saben ustedes dónde está la fosa común? No sé tampoco. ¿Alguna vez han intentado hacer alguna gestión para...? Nada, no han intentado ni gestiones, porque todas las gestiones que intentan son para nada. Y a mi padre le tenían puesto, como a mi padre no lo habían jugado consejo ninguno, tenían puesto desaparecido. Mi madre cuando arregló unos papeles como viuda de la guerra, para que le daban, yo no sé qué es lo que le daban, pues tenía puesto desaparecido.
Y yo le dije a un capitán, digo, mi padre no está desaparecido. Mi padre lo fusilaron el día 22 de septiembre del año del 36, cuando colaron a boda y lo mataron. No ¿El supuesto motivo por el que arrestaron a su padre? Nada, lo que tenían con otro. Digamos, le pregunto por qué es lo que esa persona denunció. Esa persona, porque yo qué sé, se había discutido con él, yo no conocía los antecedentes de mi padre tampoco, yo era muy joven y no conocía yo, pero me supongo yo, porque a nosotros nos dijeron quién había sido el denunciante. ¿Y qué hicieron ustedes al saberlo? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, había muerto más de uno de mi padre por culpa de él. Lo único que vimos, él tiene una finca allí al lado, que vimos que parece que a veces parece que hay algo, un ser superior a nosotros, de luego tiene que verlo a la puerta. Y él entró, estaba gordo, y entró un cáncer en el vientre como fuera, y a poquito a poco se lo fue comiendo. Y murió como el bolígrafo que tiene en la mano. Se lo comió entero, el cáncer. Lo pagó, porque una persona cuando tú, por ejemplo, discutes con una persona y en ese momento de aclaramiento le dices un disparate, era un sinvergüenza, esto, lo otro. Pero tú después recapacitas y dices tú, coño, yo tenía motivos para decirle a ese hombre eso, ¿verdad? Tú. Y piensas tú y dices, cago en Dios, más, eso es una palabra, que las palabras dicen que se va a comer viento, pero, y tener 2 o 3 muertes, o saber Dios lo que mataría, ¿Qué supone para usted el hecho de no saber dónde está enterrado su padre? Pues a mí, ¿qué quiere que me suponga? Me suponga nada, porque hay miles, no, millones, que mataron de esa forma. Si era un tío, ha hecho un movimiento raro. Sí, porque usted ha dicho que mataron a una persona con 14 años. Sí. ¿Por qué? Por el comandante que había de la guardia allí. Que le decían, acá hace ya 50 años que me dio a mí que no se me encuentra, y aquella no, yo lo he quitado del medio. Eso fue la guerra, eso era la guerra, porque más de 4 no saben la guerra. Porque mira, yo, cuando han hablado de holocausto, ¿cuál era el holocausto? Cuando la guerra, pues yo quisiera haber intervenido en esos hechos. Yo, para haber intervenido, haberle dicho, yo cuando la guerra tenía 12 años, y aquí en España hubo muchos holocaustos. Yo conocí a 2 señoras, yo tuve 16 meses en Madrid, en una academia militar, y yo tenía allí 3 mujeres que eran viudas de cuando la guerra. Y un día me dijo a mí una, dice, cuando llevamos a mi marido para matarlo, ella tenía una niña y un chiquillo que tenía, 2 hijos que tenía. Dice, mi marido me lo trajeron para que se despidiera con nosotros. Traía un brazo partido y un ojo colgando de los palos que le habían pegado. Así es que aquí en España hubo mucho holocausto. ¿Qué más situaciones así ha conocido usted? ¿Gente que haya sido torturada? Torturado y fusilado. Mucha gente. ¿En Bobadilla, casos? En Bobadilla mucho. ¿Sus hermanos estuvieron en la guerra? Mis hermanos estuvieron en la guerra en aquel lado. ¿En el ejército de la República? En la zona roja, sí. Pero vinieron luego después, no le había pasado nada. Uno había estado herido, pero vaya que no... Vinieron. ¿Y después no sufrieron algún tipo de represalia? Uno de ellos, no. ¿Por haber estado en el Ejército Rojo? No, porque luego iba uno y una persona que tuviera conocido a ellos, pues hacían un certificado de su conducta, que no habían intervenido en hechos delictivos, ni directo ni indirectamente, y le daban un certificado de buena conducta. Mi hermano el mayor, que todavía vive el mayor está en 96 años. Ese estuvo sirviendo un poco de tiempo en Cádiz, el otro no, el otro estaba ya malamente herido, no sé, había estado herido, pero vaya, no de consideración. ¿Qué le han contado ellos de las batallas en las que estuvieron? A mí no me han contado nada, mi hermano era muy reservado y ellos no. ¿No le contaban entonces nada a sus hermanos? Mi hermano no, mi hermano que venía, traía muchos billetes y los billetes no servían, de cuando la guerra. ¿Y qué hicieron entonces con ese dinero? Los dineros tirarlos. ¿A la basura? Claro, aquello no servía, aquellos dineros no servían, eran republicanos y no servían. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Hombre, que el mensaje que yo le iba a desear, que tengan fuerza y para adaptarse a la situación y a la vida que estamos llevando.
que es una vida muy mala, porque estamos atravesando una época, yo no he conocido nunca en esta época, en unos gobiernos de los Javíos, que estemos como estamos, y ya está.